Muy buena tarde. Y fíjese que alguien que va a estar invitado a participar en estas mesas en donde se va a analizar el tema justamente es Mario Di Constanzo, consultor financiero, a quien le agradezco que hoy nos acompañe. Bienvenido, Mario, ¿cómo estás? Marco, muy buenas tardes. Un saludo a ti y a todo tu auditorio. Oye, platícanos, por favor. A ver, déjame irme por el principio. ¿Verdaderamente hay razones justificables para poder dejar pasar una ley como esta? ¿Y cuál sería el trasfondo de la propuesta de Monreal? ¿Y por qué te lo pregunto? Porque por una parte se dice que se podría estar socavando la autonomía del Banco de México y por el otro lado vemos que pues realmente el 99.3% de todas las remesas que llegan al país lo hacen a través del sistema bancario y que bueno, solamente el 0.7% son traídas en efectivo. Entonces, ¿en dónde está la razón que puede justificar el poder presentar una propuesta así? Sí, desde luego, mira, tienes mucha razón. Realmente la iniciativa como está planteada, creo que está equivocadamente planteada. Los argumentos también no ayudan a buscar cómo resolver un problema que asumamos que existe. El problema no son las remesas. La mayor parte, el 99% de las remesas se mandan a través de transferencias electrónicas. Tú pones dinero, pones dólares en los Estados Unidos y aquí te dan pesos. No tendría que haber ese problema. Sin embargo, por la interrelación comercial de México con los Estados Unidos, en materia de turismo, en materia de viajeros fronterizos, sí hay dólares que entran de manera física al país. Por ejemplo, pues la propina que se le puede dar a un mesero en un centro turístico, el pago de un taxi, a veces lo que compran los turistas, ya sea en artesanías o en tiendas, en fin, entran dólares al país. Estos dólares obviamente son canjeados en algunos bancos y estos bancos, como lo decía ya el reportaje, los devuelven a los Estados Unidos. Ahora bien, para que sean devueltas existe un problema, yo te diría, de credibilidad y de confianza, es decir, quien te los adquiere en Estados Unidos dice, ¿cómo estamos seguros que estos dólares no están lavados o estos dólares realmente están limpios o son legítimos? Y ese es el problema. Lo que plantea la iniciativa de Monreal es obligar a Banco de México, lo cual sí vulnera su autonomía, y que compre estos dólares y que además los inyecte o los guarde en las reservas internacionales, cosa que es sumamente arriesgada, pues para la pulcritud de las reservas, pero también es absurdo. Banco de México y las reservas internacionales no necesariamente y no se guardan en dólares. Hay un artículo en la ley de Banco de México que especifica cómo y en dónde se deben de tener estas reservas internacionales. Entonces, tenemos dos aspectos. Un problema que sí existe, o sea, sí hay dólares en la economía mexicana por la interrelación comercial, no tanto por las remesas, y sí tenemos un problema de cómo se van a regresar. Ahora bien, la manera como se ha buscado resolver esta situación pues no es la más adecuada, pues porque se vulnera la autonomía del Banco de México, pero también se contaminan las reservas. ¿Qué se puede hacer? Porque hay que resolver el problema que es real y que va a seguir existiendo mientras se dé la interrelación comercial de México con los Estados Unidos. ¿Qué se propone? Lo que hemos venido discutiendo y señalando es que habría que diseñar una especie de calificación para cada banco en cuanto a la aplicación de estas normas antilavado de dinero. Habrá bancos que tengan 10, habrá bancos que estén reprobados y en función de eso, Banco de México podría recomendar o otorgar una carta, un visto bueno, una calificación al Banco Mexicano para que a su vez el corresponsal en los Estados Unidos le pudiera comprar sin ningún problema y con toda seguridad estos dólares debido a que está bien calificado en esta aplicación de las normas antilavado. Me parece que lo que hay que buscar es la solución que la iniciativa no resuelve de manera adecuada y también atender un problema que sí es real y que existe. Ha sido mal enfocado porque el problema no proviene tanto de las remesas, sino de las otras actividades comerciales, de la interrelación económica y comercial de Claro. México con los Estados Unidos. Hay turistas fronterizos que vienen, por ejemplo, a México a atenderse al dentista, o vienen a atenderse al oculista, o vienen a cortarse el pelo y pagan con dólares. Y esos dólares son precisamente
los que los comerciantes aquí en México, la población, pues luego se dificulta en cambiar por esta razón. Entonces me parece que es pertinente corregir la iniciativa para no vulnerar la autonomía y no contaminar las reservas internacionales, pero también buscar otra manera de cómo resolver el problema ante una realidad. Más allá, si es un tema de un solo banco, yo creo que debemos de pensar en una situación que deberá ser real, que sí existe en Cancún, en los centros turísticos, Puerto Vallarta, se da mucho este fenómeno, pero también cuidando y salvaguardando pues la pulcritud, la limpieza de un dato tan relevante, de un activo tan importante como son las reservas internacionales. Mario, dime una cosa, porque de pronto había mucha información que circulaba en torno a esta decisión de por qué Monreal había planteado una cosa como esta, ¿no? ¿Valdría la pena asumir los costos asociados pues con el único fin de poder beneficiar a solamente una persona en el sector privado? Estamos hablando concretamente de Banco Azteca. No, de ninguna manera se justifica. Yo te diría, por ningún motivo, ni aunque fueran más de un banco, ni aunque fueran todos los bancos, pues no se justifica porque además no es el papel del Banco de México ser el que compre estos dólares o que los inyecte a las reservas. Me parece que hay maneras diferentes de resolver el problema, que además es un problema binacional, porque finalmente se da por la interrelación comercial de los dos países. Yo te diría que los dólares se lavan en México, pero se ensucian en los Estados Unidos. Luego, entonces, la solución tiene que ser binacional. Claro que la manera como quieren resolverlo aquí, para resolver el problema de uno, dos o tres bancos, pues no se justifica porque es poner en riesgo pues los miles y miles de millones de dólares que tiene el Banco de México en reservas y que no los tiene en dólares físicos, que es otra confusión que han tenido los legisladores. Se tiene en instrumentos de ahorro, en bonos, por ejemplo, en bonos internacionales, pero no se tiene en el billete verde guardado. Luego, entonces, también no es conveniente para Banco de México ordenarle o condicionarlo a que esos dólares que no pudieron regresar a los Estados Unidos porque no sabemos o porque el banco tuvo o no cuidado en adquirirlos, pues se incorporen a las reservas internacionales. Creo que lo que se debe de hacer es construir un semáforo, construir una calificación para ver qué bancos sí cumplen de manera estricta con estos procedimientos y que no tengan problemas para regresarlos. Habrá bancos que no lo cumplan. Mira, cuando yo presidí Conducef, generé un indicador, una calificación para los bancos en materia de cómo atendían a los usuarios. Les poníamos 10, 5, 4 segundos. Hay que generar este indicador con el cumplimiento de estas normas. ¿Dónde están estas normas? Son las 40 recomendaciones del GAFI, del Grupo de Acción Financiera, son las normas de conoce a tu cliente y que cada banco las puede aplicar de una mejor manera o de una peor manera. Sí. A ver, dime una cosa, porque sin duda antes de que el Banco de México lograra su autonomía, que estamos hablando más o menos por ahí de 1994, y corrígeme si me estoy equivocando, ya en 1994 cuando quedó plenamente establecido en la Constitución, pues sabíamos que el Banco de México era como la caja chica, ¿no?, de los gobiernos. Y entonces, de pronto apenas leía una columna de Leo Zuckerman cuando estaba toda esta discusión y se aventaba una hipótesis muy arriesgada, ¿no?, porque él decía que el gobierno de México, pues daba la impresión de que estaba buscando ir por las reservas de Banjico. ¿Verdaderamente crees que es así? Y te lo pregunto porque, pues, si bien es cierto, sabemos que el gobierno federal tiene una serie de compromisos importantes, sobre todo en materia social, y cuando hablamos del contexto actual que estamos viviendo con la pandemia, pues eso nos podría llevar a ser un tanto mal pensados. Sí, mira, por eso es tan delicado, y yo me considero en ese sentido muy ortodoxo, es tan delicado vulnerar la autonomía de Banco de México. Creo que todo el mundo luchado por tener un Banco de México autónomo, un Banco de México que precisamente su función sea combatir la inflación, que su función no sea ser la fabriquita de dinero del gobierno, y eso debemos de mantenerlo. Entonces, cualquier antecedente
que busque o que trate de vulnerar la autonomía del Banco de México, pues creo que crearía un mal precedente, que además no lo justifica este problema, porque además hay otras soluciones, que es aquí lo importante, hay otras soluciones que no es forzar a Banco de México a adquirir estas divisas. Me parece que es irrestricta y que debe ser un principio absoluto el respetar la autonomía del Banco de México, no solamente en materia de divisas, sino en materia de reservas internacionales, en materia de emisión de dinero, en materia de crédito al gobierno, y cualquier mal precedente sobre la modificación a su autonomía, me parece que sería muy arriesgado y sería un muy mal mensaje a la comunidad financiera que México, ante esta falta de recursos, que más tenemos un problema grave de finanzas públicas, pues quiera empezar a coquetear con las reservas internacionales o con la autonomía del Banco Central. Y que bueno, hemos visto ejemplos a nivel internacional de todo esto, ¿no? De cómo de pronto el pasado termina demostrándonos o dándonos lecciones de que cuando el Banco Central está sujeto a las directrices de los gobiernos en turno, pues no se cuenta verdaderamente con límites y objetivos claros, verificables en su momento de poder accionar, de poder actuar, y bueno, eso termina siendo un verdadero riesgo incluso para el país. Muchísimas gracias, Mario, por esta charla. Al contrario, Magda, un saludo a ti y a todo tu auditorio y esperemos preservar la autonomía del Banco Central.